Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la primera imputación de la Jurisdicción de Paz, la JEP, a un comandante del ejército por ejecuciones extrajudiciales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 31 de agosto. De acuerdo con varios comparecientes, la orden de reportarse en términos de, abro comillas, litros de sangre, fue creada, emitida e inculcada por el general Mario Montoya Uribe cuando él era comandante de la Cuarta. La magistrada Catalina Gómez lee así la imputación al miembro más alto de las fuerzas militares hasta ahora acusado por ejecuciones extrajudiciales. Fueron 130 las víctimas civiles asesinadas por miembros de esa brigada, que comandó Montoya entre 2002 y 2003. En 2006 fue nombrado por el presidente Álvaro Uribe como comandante del Ejército de Colombia. La imputación histórica es por los hechos en la brigada. Las ejecuciones extrajudiciales siguieron en muchas partes del país. De hecho, en 2007, cuando Montoya seguía comandando el ejército, hubo un pico de casos de ejecuciones extrajudiciales. Hoy hablamos de lo que significa y qué viene en el caso del general que no estaba recogiendo café. Santiago Rodríguez es el periodista que cubre Conflicto en La Silla. Gracias por volver. Encantado de volver. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, Santiago, hagamos memoria sobre el papel de Mario Montoya durante la primera década de este siglo. Bueno, Mario Montoya estuvo en el ejército por más de 40 años y comandó cerca de 10 unidades hasta llegar a ser el comandante del ejército en febrero de 2006. Y además está detrás de los grandes hitos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe. A él se le atribuye el éxito, por ejemplo, de la Operación Jaque, que rescató una docena de secuestrados sin un solo disparo. Así es, también el bombardeo del campamento de Raúl Reyes y en general del Plan Patriota que arrinconó a las FARC en el sur del país. Montoya fue condecorado muchas veces, hasta le dieron la Cruz de Boyacá y Uribe al final de su gobierno lo mandó de embajador a República Dominicana. Pero sobre él también recaen múltiples y graves acusaciones que están siendo investigadas por la justicia. Presuntos nexos con los paramilitares, haber fallado en proteger a la población de la masacre de Bojayá en Chocó, la falsa desmovilización del grupo paramilitar Casica Gaitana y los abusos de derechos humanos cometidos en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Pero la denuncia más grave en su contra tiene que ver con su rol en los falsos positivos. Llevas cubriendo un buen tiempo estas audiencias y fallos en la JEP. ¿Qué es lo que más debe llamar la atención de lo que el tribunal está diciendo sobre Mario Montoya? Bueno, lo más importante de esta imputación es que toca a Mario Montoya, una figura emblemática para las víctimas por su paso por el comando del ejército durante el gobierno Uribe. Muchas de ellas, por ejemplo, reclamaban justicia para sus familiares desde hace años y en las audiencias preguntaban a los magistrados cuándo lo iban a imputar. Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera. La imputación también es demoledora para Montoya porque no solo lo señala como el responsable de 130 falsos positivos cuando él era comandante de la Cuarta Brigada, sino que señala que fue el autor de estos hechos. Es decir, que no es una responsabilidad por omisión del mando, sino que la JEP dice que él instigó a la comisión de estos crímenes con órdenes como de necesitar barriles de sangre, una frase que incluso quedó en un cuaderno del mismo general y que solo significa una cosa, que el único indicador de éxito militar que importaba eran las bajas. Y bueno, así lo reiteraron ante la JEP algunos de los 64 integrantes de la Cuarta Brigada interrogados por esta jurisdicción. A mí tráigame soluciones, yo quiero es bajas. La palabra de Miguel Montoya eran bajas, bajas, bajas y bajas. Desde el día 1 Montoya dijo ante la JEP que él no tenía nada que ver con esto, pero resulta también que desde el día 1 el nombre del general es reiterado por quienes han comparecido ante la JEP para este caso. Claro, no solo en Antioquia, sino en otras unidades militares del país cuando él ya era comandante del ejército. Eso quedó claro en la primera imputación de la JEP por falsos positivos, que fue del subcaso de Catatumbo, donde se esclareció, por ejemplo, el famoso caso de las madres de los jóvenes de Soacha. Y en ese auto, Montoya es mencionado 42 veces. La última mención de responsabilidad del general Montoya fue en la audiencia de Abeiba, Antioquia, donde el sargento Fidel Ochoa dijo que Montoya les decía: yo no necesito litros de sangre, yo necesito carrotancaos de sangre. Pero Montoya ha dicho que no, que nunca exigió eso, que ni nada de litros de sangre, ni carrotancados, ni nada. Entonces, ¿por qué la JEP sí saca la conclusión de que él sí es responsable, como dice la imputación?
Bueno, aparte de las versiones de los militares de la Cuarta Brigada, la JEP también estudió informes de la Fiscalía, de víctimas y contrastó y analizó documentos de la Cuarta Brigada. Por ejemplo, las carpetas de cada una de las supuestas bajas en combate. De acuerdo a esto, concluyó básicamente 4 cosas sobre el actuar de Montoya. A ver. Primero, que mintió sobre las bajas en combate y encubrió casos de exceso de fuerza. Segundo, que presionó a las unidades militares de la Cuarta Brigada para producir bajas a toda costa. Tercero, que empleó un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre. Y cuarto, que ordenó que no se deberían reportar capturas porque eran resultados operacionales indeseados. Santiago, ¿qué viene para el caso de Montoya? ¿La responsabilidad puede llegar más arriba de él? Bueno, primero en términos procesales es muy fácil. A partir de hoy comienzan los 30 días hábiles que tiene Montoya y otros 8 militares imputados para definir si reconocen o no los crímenes de este auto. Si lo hacen, si reconocen, podrían obtener una pena alternativa que no implica cárcel, pero pues implicaría un impacto político por su reconocimiento. Y bueno, si no reconoce, tendría que probar su inocencia en un juicio más parecido a la justicia ordinaria. La Fiscalía de la JEP lo acusaría ante el Tribunal de Paz y si lo encuentran culpable, pues enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. Eso es solo en esta imputación sobre los hechos de Antioquia, pero al general lo investigan por otros temas en la JEP. Por ejemplo, dentro del macrocaso de falsos positivos, pues los magistrados están indagando su paso por el Caribe y, más importante, por la comandancia del ejército, durante el auge de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Esto es clave porque la magistrada Catalina Díaz, sin afirmar que hubo una orden del gobierno, dijo que estos crímenes no se pueden explicar sin el contexto político de la época, que era una estrategia de seguridad que buscaba ganar la guerra y exigía resultados de los militares. Sí. Los resultados no eran solamente bajas, pero de facto Mario Montoya solo privilegió las muertes en combate. Y bueno, la JEP deberá determinar si estas órdenes en Antioquia se replicaron a lo largo de su carrera. Santiago, muchas gracias por pasar por acá y darnos tus luces. Muchas gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. La reforma a la salud será reconstruida por todos los partidos para su segundo debate. Así quedó en una proposición aprobada en la plenaria de la Cámara. Del 2 al 7 de septiembre, la vicepresidenta Francia Márquez estará en Kenia y Ghana. Entre otras, hablará de cambio climático en la Cumbre Climática Africana. Y comienza hoy la visita de Antonia Urrejola en Colombia. Ella es la delegada de la ONU para investigar si hubo un entrampamiento al proceso de paz con las FARC. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.